A mi hija le sacaron las muelas del juicio y la anestesia le hizo admitir algo aterrador. Yo, 37 años, tengo un hijo, 12 meses, al que llamaré Nathan, y una hija, 14 años, a la que llamaré Ana. Hace un par de meses, llevé a Ana a un hospital privado para que le extrajeran 4 muelas del juicio. Desafortunadamente, las muelas estaban bien incrustadas en sus encías, por lo que era necesario usar anestesia general. El médico me explicó que sería un procedimiento largo y que la anestesia local no sería suficiente. Ana no estaba muy contenta con eso, y yo tampoco. Ahora bien, cualquiera que haya visto las consecuencias de una sedación de este tipo, ya sea en la vida real o por parte de padres sádicos que hacen películas en YouTube, sabe que a menudo da lugar a comentarios ingeniosos y disparatados. Aunque yo personalmente no tenía un teléfono con grabadora a mano, admito que esperaba que después del procedimiento se produjera algún extraño juego de palabras. En cambio, mi hija pronunció algo vil. Antes de repetir su confesión, necesito darles algo de contexto. Mi marido, Ed, solía hacer rafting en aguas bravas con nuestros 2 hijos y su hermano, Darren. Algunos años, yo iba con ellos, pero los compromisos laborales a menudo chocaban. De todos modos, Ed no era un nadador especialmente bueno, así que siempre me sentí un poco incómoda ante la idea de que él estuviera en aguas tan implacables sin mí. Y, a finales de 2022, mi peor temor se hizo realidad. Una fuerte corriente arrastró a mi marido hacia el fondo y, cuando Darren recuperó su cuerpo, ya era demasiado tarde. Ed se ahogó. Los meses siguientes fueron horribles, pero Ana fue la que cambió más drásticamente. Lograr que dijera unas cuantas palabras se convirtió en algo poco común. Pero eso no impidió que el tío Darren siguiera intentándolo, ayudando a la familia a recuperarse tras el fallecimiento de Ed. No me sorprendió que se ofreciera a venir al hospital con nosotros para hacerle compañía a Nathan mientras Ana soportaba su largo procedimiento. Entonces, alrededor de las 11 de la noche, cuando mi hija despertó de la anestesia, todos esos factores llenaban mi mente. Bola, cariño, dije suavemente, usando el meñique para apartar el flequillo sudoroso de Ana de sus ojos en blanco. ¿Cómo te sientes? El rostro drogado de Ana me observaba distraídamente. Pero en los charcos de lágrimas de sus ojos errantes, flotaban pensamientos. Pensamientos sueltos, inconexos, pero pensamientos que aún así significaban algo. Y cuando abrió la boca para hablar, 2 fajos de pañuelo se derramaron de sus mejillas hinchadas. La casa parece vacía, dijo Ana en voz baja, agitando ambas manos hacia el lado derecho de la habitación del hospital, que era un espacio sin luz y lleno de camas vacías. No estamos en nuestra casa, cariño. Estamos en la sala de recuperación, le expliqué, haciendo un pequeño hueco entre los pañuelos de papel que rebosaban para poder escucharla con más claridad. Esto es un hospital, ¿recuerdas? Y tienes este espacio enorme para ti sola, así que supongo que parece bastante vacío. Ana murmuró algo incoherente. ¿Te han extraído los dientes?, continué. Y te vas a sentir un poco mal mientras se te pasa el efecto del medicamento, cariño. ¿Dónde está el hombre?, preguntó mi hija con ese gemido bajo y desorientado. Sonreí. ¿El doctor Addis? Está haciendo la ronda. Pero la enfermera está aquí. Joyce, ¿la recuerdas de antes? La joven enfermera, que jugueteaba con varios instrumentos en una camilla, levantó la vista y sonrió. Hola de nuevo, Ana. Todo ha ido bien y estás siendo muy valiente. Ahora te voy a hacer algunas pruebas y luego te pondremos una máscara de oxígeno para que estés en forma. Asegúrate de decirme si sientes algún dolor o malestar, ¿de acuerdo? Será. No, gruñó Ana. El hombre. Y debe extrañar al doctor Addis, se rió Joyce. Miré a la enfermera en tono de disculpa. Lo siento. La mujer sonrió ampliamente y sacudió la cabeza. No sea tonta, señora Cary, solo estoy bromeando. Ana, estoy segura de que el doctor Addis volverá pronto, pero nosotros. ¿Y el hombre?, insistió Ana en voz alta. Nathan no vio. Cariño, comencé.
Entonces los ojos muy abiertos de mi hija me miraron y pronunció con torpeza su miserable confesión. Asterisco, papá no se ahogó. No se lo digas a mamá. Él dice que nos matará, si se lo digo a mamá. Asterisco. Siguió el silencio. Un silencio especial que nos oprimía la piel y nos hacía caer al suelo a Joyce y a mí. La enfermera percibía claramente algo en las palabras de Ana. Algo más que una tontería inducida por los medicamentos. ¿Dónde está el hombre?, susurró mi hija, y finalmente entendí que no estaba hablando del doctor Addis. El tío Darren y Nathan estaban sentados en el pasillo. Ese horrible pensamiento rondaba mi mente mientras procesaba lo que Ana había dicho. Una serie de palabras supuestamente inducidas por drogas. Eso era lo que cualquier persona racional creería, o al menos asterisco querría creer. Pero un recuerdo vino a mi mente. Día de Navidad del año 2023. Darren me intentó insinuar. A ginebra y hormonas, Cynthia, prometió tímidamente después de que lo desprecié. Eso fue todo. Elegí aceptar esa explicación, dado que toda nuestra familia ya había pasado por mucho, pero nunca me sentí cómoda con ella. Incluso antes de la muerte de Ed, había algo en Darren que nunca me había sentado bien. Se impuso a nuestra familia después de la muerte de mi esposo, su propio hermano. Se infiltró en la arteria principal de nuestras vidas. Y los parientes deberían estar allí para una familia en duelo, obviamente, pero él intentó, una y otra vez, ir más allá de lo que le correspondía. Se presentaba continuamente en nuestra casa para llevarnos a comer lujosamente a restaurantes. Convencía incesantemente a los niños para que lo dejaran dormir en nuestra casa. Me manipulaba para que aceptara, alimentando a Nathan, principalmente, con ideas de que sería cruel que me enviaran a casa a una hora tan tardía. A veces, por la noche, oía pasos en el pasillo. Me despertaba sudando, temblando de miedo mientras me preguntaba si había dejado la puerta de mi dormitorio entreabierta. Y una vez, estuve segura de haber abierto los ojos medio dormida y haber visto una figura sentada en la silla de la esquina de la habitación. Pero me dije a mí misma que había sido un sueño. Un sueño febril de tantos. Ana, y gemí débilmente, ¿sabes lo que acabas de decir? ¿Era cierto? Mi hija me hizo callar en voz alta, intentando llevarse un dedo a los labios, pero su miembro somnoliento solo cooperó a medias. No hablamos de eso. Dice que nos escuchará si hablamos de eso. Dice que siempre está escuchando. Señora Cary, dijo con voz ronca la enfermera, ¿debo continuar? Negué con la cabeza. No lo sé. No sé que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Ana, ¿tuviste un sueño? Por favor, dime qué. Esto. Interrumpió mi hija, mostrando una cicatriz en su antebrazo. Esto no fue del remo. Fue de el asterisco. Mi rostro palideció al ver la cicatriz descolorida en el brazo de mi hija. Una cicatriz que, según Darren, Ana había adquirido al golpear su remo contra una roca, lo que provocó que una gran astilla de madera irregular le cortara la carne. Antes del accidente, Ana hablaba. Hablaba y hablaba. No había sido así durante 2 años, pero una dosis de anestesia había vuelto a abrir esas viejas puertas. Lo vi en los ojos llorosos de mi hija. No era consciente de sí misma. No era consciente de que le había confesado un oscuro secreto a su propia madre. Pero las palabras eran ciertas. No lo dudé. Señora Cary, continuó Joyce, todavía pareciendo insegura de qué debía decir o hacer. Voy a buscar a mi hijo, dije con calma, levantándome de la silla que estaba junto a la cama. Por favor, cuida a Ana. Los ojos de mi hija se abrieron cuando finalmente pareció identificar mi rostro. Mamá. Le agarré la mano y la apreté. Está todo bien, cariño. Deja que Joyce te cuide, ¿vale? Está bien. Todo está bien, asintió la enfermera débilmente, como si hubiera dicho esas palabras para ella. Haré esas pruebas ahora. Corrí hacia el pasillo y avancé a toda velocidad, pero estaba tan absorta en mis pensamientos, tan absorta en los cordones de mis Converse, que no vi nada. No levanté la cabeza hasta que casi me tropecé con la hilera de sillas de plástico azules que había al final del pasillo.
Mamá. Y dijo Nathan con voz entrecortada, girándose en su asiento para mirarme. ¿Qué pasa? Había estado demasiado asustada para mirar hacia adelante, demasiado asustada para sonreír falsamente y actuar como si todo estuviera bien. Pero había algo mucho más aterrador en ver a mi hijo sentado solo, en medio de la fila. Por supuesto, fue una bendición saber que podía agarrarle la mano y llevármelo de allí sin tener que enfrentarme a su tío, que me estaba interrogando. Pero, de todos modos, me aterrorizaba. Después de todo, Darren había ido a algún lugar asterisco. Mamá, ve más despacio, suplicó Nathan, intentando zafarse de mi agarre mientras yo corría hacia la habitación de Anna. Estaba dispuesta a sacar a mi hija de la cama, sin hacer caso del consejo de la enfermera. Oh, lo siento, Nathan, dije entre jadeos mientras abría la puerta de un empujón. Pero necesito. No terminé ese pensamiento. La sala de recuperación estaba alarmantemente silenciosa. La parte de Anna, semiseparada del resto del espacio por una gruesa cortina de tela verde, era la única sección iluminada de la amplia zona. Una luz fluorescente solitaria zumbaba con fuerza sobre la cama de mi hija, el único sonido en la habitación. Y mi hija había quedado desatendida. Corrí hacia su cama y le pregunté, ¿dónde está la enfermera Joyce? Anna me miró con lágrimas en los ojos. Ella está aquí. En lugar de deshacerme de eso, le quité el edredón del cuerpo envuelto en la bata. Nos vamos a casa ahora, Anna. Ven. Nathan y yo te ayudaremos a levantarte. Mi hijo levantó a su hermana semidesconocida con el hombro bajo el brazo de ella y yo corrí hacia el otro lado de la cama. Pero antes de poder agarrar a Anna por el lado izquierdo, resbalé y la suela del tren chirrió insoportablemente contra las baldosas. Afortunadamente, mi mano se estiró instintivamente y se agarró a la cortina verde para protegerme. No quería mirar hacia abajo, y cuando lo hice, deseé no haberlo hecho. Allí, empezando a manchar la mitad inferior de mis Converse blancas, había un charco rojo, un charco que se extendía por debajo de la cortina divisoria. Esto nunca había sido tan estirado pensé, frotando la tela entre mis dedos temblorosos. Solo me di cuenta porque mi cerebro quería una distracción del horror de caminar por una piscina poco profunda de color rojo. ¿Mamá? Preguntó Nathan mientras ayudaba a Anna a ponerse de pie al otro lado de la cama. ¿Qué pasó? No respondí con palabras, sino con una respiración agitada, y levanté los ojos, que me picaban, hacia la cortina. Ojos que, si me lo hubieran permitido, se habrían cerrado. Pero tenía que hacerlo, al igual que tenía que mirar hacia abajo. Sabía lo que encontraría, por supuesto. Descorrí la cortina hacia atrás para revelar, una vez más, el lado oscuro de la habitación, las 5 camas en sombras con las lámparas apagadas encima. No recuerdo si grité, pero algo en mi alma aterrorizada se desconectó cuando vi lo que yacía en la cama de al lado. El cuerpo sin vida de la enfermera Joyce. Su rostro, sus brazos y su bata estaban empapados de gruesas capas de sangre. Su boca estaba abierta en un último grito y sus ojos habían desaparecido. No en el sentido de que se los hubieran desgarrado hasta convertirlos en tiras, sino en el sentido de que se los habían arrancado limpiamente de las órbitas. 2 profundas cavidades llenas de sangre llenaban su cráneo. Me volví hacia mis hijos y agradecí que los ojos vacíos de Anna estuvieran mirando fijamente la esquina de la habitación. Sin embargo, Nathan vio el cuerpo de Joyce, a pesar de mi esfuerzo por interponerme en su camino, y comenzó a llorar. Comenzó a ceder bajo el peso de sostener a su hermana, porque el miedo había debilitado su cuerpo. «Mírenme, los dos», y grité, casi resbalándome en la sangre por segunda vez al doblar el borde de la cama. «Por favor». Nathan lloró mientras yo intentaba poner el brazo derecho de Anna sobre mi hombro, con la esperanza de sacar a mis 2 hijos de esa pesadilla, pero mi hija me ignoró. Antes de que pudiera decir una palabra, Anna señaló con un dedo tembloroso el rincón más alejado de la habitación. Señaló algo más allá de las camas oscuras. Creo que intentó decir algo con la boca llena de pañuelos de papel, algunas palabras confusas y apagadas. Pero parecía incluso menos coherente que antes. Y cuando me di vuelta, vi algo peor que el cuerpo de Joyce. Había la luz justa para iluminar el contorno difuso de la habitación.
Las cortinas estaban corridas hasta la pared, revelando toda la extensión de la habitación. Las 4 camas vacías y una quinta con el cadáver mutilado de la enfermera. Todo se veía un poco más claro gracias a la ventana al final de la habitación. Un largo panel de vidrio que dejaba entrar un poco de luz de luna en la habitación, en la esquina más alejada, cerca de la 6ª cama, a la que Anna estaba señalando. Vi la silueta de un sillón, parcialmente visible en ese hueco oscuro, y una cabeza oscura y sin rasgos distintivos que se alzaba por encima del respaldo. Alguien estaba sentado en la oscuridad. Nos observaba. Se retorció como un bacalao mientras sus pulmones se llenaban de agua, dijo la voz de Darren desde la oscuridad. Pero mantuve una de sus orejas por encima de la superficie, Cynthia. De esa manera, verás, pudo oírme explicarte, con gran detalle, todas las cosas hermosas que te iba a hacer. Asterisco y corred, asterisco, grité a mis hijos mientras la figura se lanzaba hacia adelante. Se oyó el llanto de mi hijo, el picaporte chirriando hacia abajo y las suelas de los zapatos golpeando apresuradamente el suelo. El ruido se hizo más fuerte cuando algo invisible se abalanzó sobre mí. No hay horror como saber que algo se acerca en la oscuridad. Un horror que me dejó clavada en las baldosas, abandonada a contemplar impotente mi destino. Darren se lanzó contra mí. Era un hombre corpulento, con una barriga prominente y unos ojos a juego. Yo estaba tan atrapado en su mirada animal, que solo veía presas ante sí, que apenas noté el dolor punzante que sentía en el estómago. Por supuesto, llegó cuando la adrenalina empezó a desaparecer. Siempre estuvo destinado a ser así, me dijo el hombre. Su aliento sin olor me picaba los ojos mientras flotaba a unos centímetros de mí. La comprensión me golpeó una vez que el terror se calmó. El terror de intentar y no poder oler su aliento, un aliento inhumano que no era rancio ni rosado. Pero ese era Darren. No era nada. Solo un recipiente vacío. Y yo siempre lo había sabido, de alguna manera. Solo que nunca tuve ninguna prueba hasta ese terrible día. Me di cuenta, cuando mi abdomen empezó a latir, de que mi cuñado me había clavado algo. Un acero afilado enterrado en mi carne y, como más tarde descubriría, estuvo a punto de perforarme el pulmón. Entonces Darren levantó su mano libre hasta mi pelo y lo apartó de mi oreja, alguna idea práctica de lo que significa ser humano, mientras continuaba hundiendo el cuchillo más profundamente en mi estómago. Algo que me había visto hacerle a Anna, creo. Y eso, en sí mismo, me hizo sentir más enferma. Me recordó que esa criatura que tenía delante no era una persona. Sin embargo, me impulsó. Me motivó, mientras Darren seguía hablando, a hundir mis dedos temblorosos en el bolsillo trasero de mis vaqueros. No te preocupes por esto, susurró el hombre, señalando la cuchilla que estaba clavada en mi vientre. Te llevaré a casa ahora. Asterisco en silencio asterisco. Y te curaré. Luego te cuidaré, nena. Te atenderé. Te cuidaré, tal como lo he hecho durante los últimos 2 años. Te cuidaré mucho mejor que mi débil y patética excusa de... A mitad del largo monólogo del hombre, impulsado por los últimos restos de adrenalina y sangre en mi cuerpo debilitado, lancé hacia adelante mi arma improvisada, un juego de llaves que sostenía entre mis 2 dedos medios. Y no elegí un objetivo que no fuera mortal. Mi intención era abatir al hombre. Las llaves se clavaron en la yugular de Darren y sus labios temblorosos se congelaron a mitad de la frase. Entonces el asesino de mi marido soltó la mano que me agarraba, dejando el cuchillo en mi estómago y moviéndolo hacia su cuello sangrante. Trató de cubrir la herida mientras se tambaleaba hacia atrás, escupiendo motas de sangre. Me moví con su cuerpo mientras él se alejaba, temiendo lo que sucedería si perdía esa oportunidad. Le clavé las llaves en la yugular repetidamente, con la intención de causarle el mayor daño posible. Con la intención de evitar que Darren volviera a lastimar a mi familia. No quería que se pudriera en prisión, ya que sabía que viviría para siempre aterrorizada de que me encontrara de nuevo. La próxima vez, no me habría mantenido con vida para hacer lo que quisiera conmigo. Me habría acabado. Por encima de todo, quería que Darren se ahogara como se había ahogado Ed o peor aún, que se ahogara en su propia sangre. Las autoridades dicen que apuñalé a Darren 46 veces. Dejé su cuello hecho un montículo de piel y sangre.
Lo declararon muerto antes de que la policía llegara al lugar de los hechos. El doctor Addis llamó a los servicios de emergencias tan pronto como mis hijos lo encontraron en un pasillo cercano. Por supuesto, corrió a ayudar a Darren. Tal fue su juramento. Por eso me aseguré de que no hubiera forma de salvarlo. Verás, sabía que esto nunca terminaría. En realidad, no. Siempre escucharé, mientras estoy acostada en mi habitación por la noche, la confesión impía de Darren sobre lo que le hizo al amor de mi vida.